NSE Producciones presenta Totus tuus, soy todo tuyo, María. Este fue el lema de Juan Pablo II. Totus tuus, un programa para ahondar en la figura del Papa que cambió el mundo. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Juan Pablo II lo contemplamos en tantos documentos escritos, en fotografías suyas, llenas de vitalidad, de ternura, de firmeza, que indican una plenitud de vida interior impresionante. Un hombre que repartía y sigue repartiendo. Esto es lo más maravilloso de nuestra fe. Sigue haciéndolo desde el cielo, repartiendo certeza, y una certeza que nos hace profundamente dichosos, y es la de ser amados. Hemos sido creados para ser amados y para amar. Incluso, no solamente directamente el amor a Dios, sino también el amor humano. Es un don de Dios que tiene, por lo tanto, una grandeza inconmensurable. ¿Quién lo puede medir? Pero un amor que tiene por su propia sublimidad, tiene como un arte, el mayor de los artes, sus reglas. Sí, estamos aquí con una pintora. Cualquier arte tiene sus reglas para ser arte. ¿Sí o no? No puedo crear a lo loco, digamos. Claro que no, hermana. Por eso comenzamos siempre encomendándonos a la ternura y la fortaleza de María. Qué bien que me lo recuerdes. Bueno, vamos a rezar con Asunción Velilla y con todos ustedes en latín, con Juan Pablo II y así con nuestros oyentes del mundo entero. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Amén. Y casi podríamos añadir totus tuus, el nombre de este programa que indica que Juan Pablo II se entregó en cuerpo y alma con ese amor total a la Virgen Santísima. Y ella fue, no me cabe duda, la maestra interior de lo que es el verdadero amor, que lo plasmó el Papa en lo que se ha llamado la teología del cuerpo, algo que creo, Asunción, que va a ser uno de los motivos por los cuales será recordado, es poco decir, será un Papa relevante en la historia, la teología del cuerpo, pero ¿de qué se trata? Por lo menos demos un poquito una pista a algunos oyentes, ¿no? Sí, Suena hermana. raro en principio, teología del cuerpo, ¿cómo así? Suena raro y además lo primero que hay que decir es que ese concepto, esa manera de enfocar la teología, ese modo de, vamos a decir, voy a atreverme, amar el cuerpo humano, es algo que inicia Juan Pablo II. Y que hoy, después de muchos años, él inicia en el año 1979, después de muchos años, vamos empezando a comprender más. Quiere decir que se adelantó, tuvo esa visión que tienen muchos sabios y muchos santos, de adelantarse, ponerse un poquito por delante de los tiempos y darnos así algunas pistas en nuestro caminar. Para resumir qué es la teología del cuerpo, porque esto hay que ir viéndolo paso a paso y porque realmente es una teología, pero para todos, es una palabra, desde lo humano es una palabra que busca encontrarse en diálogo con la palabra de Dios. Vamos a empezar con un poema.
Vamos a empezar con un poema de Juan Pablo II. En él resume mucho de lo que implica esa teología del cuerpo, teniendo en cuenta esto, hermana. Que él se había ocupado del tema y además lo había vivido por su labor como hombre de arte. Cuando era joven se dedicó al teatro. También podemos decir que se había ocupado del tema por ese vigor y esa fortaleza física que él mismo tenía. Y se había ocupado, y cuando llega a ser papa, aprovecha la labor que había realizado sobre eso para, enseguida de ser papa, incluirlo en sus audiencias. No nos imaginamos cómo en la Plaza de San Pedro podrían escuchar estas cosas que necesitan de toda esa reflexión y que seguramente asombraban. Sus audiencias sobre teología del cuerpo se desarrollan entre septiembre del año 1979 hasta noviembre del año 1984. Imagínense, 5 semana años tras semana. O sea, semana. ahí vemos también un auténtico programa, o sea, como tú dices, nada improvisado. Otro dato importante es saber que él, cuando era arzobispo de Cracovia y antes siendo profesor de universidad en Cracovia, él se dedicó mucho, incluso perseguidos por el comunismo que estaba instalado en su país, ¿verdad?, en Polonia, se dedicó a enseñar a universitarios, a enseñar ética, a enseñar filosofía a universitarios, también no solamente a seminaristas, también a universitarios casados. Y entonces era muy usual pues que fuera de excursión con jóvenes matrimonios o con novios para formarlos en la profundidad del amor humano, o sea, en la trascendencia. Me parece que es una palabra que viene muy bien aquí, lo grande que es el amor humano. Lo tenemos muy, muy abaratado por las películas, por cantidad de vivencias o de... Bueno, somos así los Somos seres así, humanos. un poquito superficiales. Y el Papa nos enseña la grandeza del amor humano, su belleza, su dignidad, y que esto es lo maravilloso que vamos a descubrir en forma de poema. No es fácil porque un poema, y además traducido del polaco al castellano, figúrense. Sí. Y Pero, lo importante, hermana, permítame, es claro, que el Papa nos lo enseña. Y el Papa, diríamos, nos lo recuerda. Con lo cual, es algo que ninguno de nosotros ignoramos. Cuando usted dice, lo hemos abaratado, pero quizá hemos abaratado algo que ya teníamos. Entonces, nos lo recuerda. Y aunque sea un poquito denso entrar ahí, no vamos a entrar en ningún terreno desconocido, sino en un terreno que cada uno tiene en su corazón. Claro que sí. Hermana, por favor. Empiezo este poema que se titula Presacramento. Fíjate qué bonito. Presacramento. ¿Quién es Él? El indecible. Ser por Él mismo, único, creador del todo. A la vez, la comunión de las personas. En esta comunión hay un mutuo regalo de la plenitud de la verdad, del bien y de la belleza. No obstante, sobre todo, indecible. Sin embargo, nos dijo de sí mismo. También lo dijo al crear al hombre a su imagen y según su semejanza. En la policromía sixtina, el Creador tiene el cuerpo humano. Es un anciano todopoderoso, hombre semejante al Adán creado. Y ellos, varón y mujer, los creó, y les quedó el don que Dios les diera. Tomaron en sí, a la medida humana, esta donación mutua que hay en él. Ambos, desnudos, no sentían vergüenza mientras conservaban el don. La vergüenza llegará con el pecado. Por ahora permanece la exaltación. Viven conscientes del don,
aunque quizá ni saben nombrarlo, mas lo viven, son puros. Casta placen superis, pura cum veste venit, et manibus puris sumiti funtus aquam. Leí estas palabras diariamente durante 8 años, cuando entraba por la puerta del colegio de Guadalajara. Estas palabras se traducen así, hermana. Ay, sí, estoy deseando. Era su ciudad natal. Lo que es puro le gusta a los cielos. Venid con vestidos limpios y con manos limpias, tomad el agua del manantial. Presacramento. El solo ser visible del signo del amor eterno. Y cuando se vuelva un solo cuerpo, admirable unión, detrás de su horizonte se revela la paternidad y la maternidad. Alcanzan entonces las fuentes de la vida que hay en ellos. Alcanzan el principio. Adán conoció a su mujer y ella concibió y dio a luz. Saben que pasaron el umbral de la más grande responsabilidad. Ahí termina este poema que se titula Presacramento. Forma parte del libro que tienes acá, que podemos mostrar, Tríptico Romano, poemas de San Juan Pablo II. Y se titula Tríptico Romano, creo que vale la pena mencionarlo, porque los escribió ya siendo papa y antes, fíjense, en el poema menciona el umbral. Ellos, personas, hombre, mujer, traspasan el umbral. Los escribió ante el umbral de la Capilla Sixtina. Esa Capilla Sixtina, hay que recordar que durante su papado, y creo que al comienzo, me corriges si me equivoco, se restauró la Capilla Sixtina y volvieron a dejarse esos cuerpos desnudos como los había pintado Miguel Ángel. Y ante esa Capilla Sixtina, ante la bóveda primero, ante la bóveda la creación y ante el altar después, la muerte y la salvación. Me va a corregir, hermana. No creas que conozco mucho lo iremos viendo esta de bóveda pronto de la... Sí, con Solo el sé Papa. que la Virgen, en medio de todos estos personajes que están desnudos porque son puros, en ese sentido, pero fíjate que es muy curioso, estaba viéndolo ahora, la Virgen Santísima, que está justo pegadita a Dios Padre, que está representado como un anciano. Sí. Pues ella está vestida, es la única vestida de todos los personajes y es muy curioso. No sé, quizás porque es madre de cada uno de nosotros. Madre de cada uno de nosotros, qué bonito, porque al escucharlas me ha venido esta imagen. Está vestida como si fuera eso, lo que usted dice, la madre que nos guarda en su interior. Acógenos bajo tu manto. Sí. Necesitamos su vestido para guarecernos todos. Su abrigo. Claro que sí. Vamos a recordar algunas cosas de este espléndido y este amplísimo tema. El objetivo que se propone el Papa Juan Pablo II con este tema es profundizar en la antropología de una encíclica, la encíclica del Papa Pablo VI, de San Pablo VI, Humanae Vitae. Humane. Lo solemos decir, pero... Sí, perdón, que yo lo digo en... Perdonadísimo. Humanae Vitae. Importante, histórica encíclica. Y es muy importante porque, ¿qué sucede? A lo largo del tiempo, la Iglesia ha ido acercándose a temas que antes no se había ocupado porque sencillamente no formaban parte de la cotidianidad humana. Sí. En el sentido de cómo iban variando esos temas. No eran problema. No eran problema. Es un poquito del punto donde va a partir el Papa Juan Pablo II. En un principio no era así, pero en cada época, con ciertos cambios,
hay que ocuparse de eso. Entonces, si en algún momento los papas tuvieron que ocuparse del tema del trabajo a raíz de la revolución industrial, después va a haber otras revoluciones. Una de ellas va a ser la revolución sexual, a raíz de mayo del 68 y otros momentos Siglo XX. puntuales. Estamos hace, pues, muy poco. Y la Iglesia va a tomar también un interés y se va a acercar a esa época. Por eso decimos que el objetivo es profundizar en esa encíclica de Pablo VI, Humanae Vitae. Y además hay un método, el método que utiliza el Papa Juan Pablo II, que es muy hermoso porque reúne dos elementos. Por un lado, la revelación y por otro lado, la antropología. Es decir, se va a ir a buscar la palabra con mayúscula, la palabra sagrada, y se va a ir a buscar lo que somos nosotros, los seres humanos. Antropología, el estudio del hombre, la reflexión sobre el hombre. Se va a ir a buscar el ser humano, por un lado la revelación y por el otro lado la experiencia humana. Es decir, no va a estar fuera esa teología en la que nos invita a todos, no va a estar al margen ni fuera de nuestra vida, ni como una mera teoría, que uno dice, oh, qué bonito, pero no me afecta para nada en mi vida. No. Yo te aseguro que en otras ocasiones hemos tenido invitados aquí, matrimonios, que nos han hablado de la teología del cuerpo en Juan Pablo II, y estoy muy contenta de volver a tratarlo contigo, porque les ha cambiado la vida. Han descubierto, o sea, los matrimonios, los novios, estudiando esta teología del cuerpo y viviéndola, han descubierto la belleza del amor humano. Sí. Que sí. contrariamente a lo que puedan pensar algunos, no es la sexualidad un tabú para la Iglesia católica y que una especie de tema prohibido, culpabilizante, para nada en absoluto. Tanto es así que Santo Tomás de Aquino, como sabemos, pues el teólogo y filósofo pues, por excelencia a la hora de, por ejemplo, de apoyarnos en él, en el catecismo de la Iglesia Católica, él llega a decir en su Suma Teológica algo precioso, que en realidad, fíjate que los actos de unión, el acto de unión conyugal, es un acto virtuoso. Sí. Es un acto virtuoso. No es ningún pecado. O sea, precisamente, otros nos dirán, la corrupción de lo mejor es lo peor. Entonces, muchas veces, si usamos mal de este don tan maravilloso, es cuando vemos que algo se ha corrompido, pero algo sagrado, algo maravilloso, algo grandioso. Sí, hermana, y entonces fíjese que lo que nos acaba de decir nos sirve también para entrar en la primera catequesis que hace el Papa. En el 79, nos has dicho. Sí, fíjate, sí, ni siquiera un año después de empezar como Papa. Y esa catequesis es del 5 de septiembre del año 1979. El Papa comienza recordando una cita, tanto de Mateo como de Marcos, si yo no me equivoco nuevamente. No, lo tienes aquí muy bien. En la que recuerda que a Cristo se le acercaron unos fariseos con el propósito de tentarle y le pregunta sobre si es lícito repudiar a la mujer. Y Cristo le responde a estos fariseos: en un principio esto no era así. No, espere, voy a organizarme. Sí, ayúdeme. Es que claro, porque ellos le dicen, Moisés, sí. En la ley, no, pero además es que cómo abusan del lenguaje, porque dicen, nos mandó, o sea que nos permitió repudiar a la mujer. Y es verdad, si uno lo estudia, bueno, pues pero no en los 10 mandamientos, ciertamente, sino en la ley que después Moisés tuvo que ir concretando caso por caso qué pasaba si la mujer era infiel, si esto y lo otro, ¿no? Sí. Entonces, pero le ponen esta pregunta capciosa a Jesús
para que él se decante y entonces diga, sí, tenéis razón, Moisés permitió repudiar a la mujer. O entonces ya les estaba permitiendo una cantidad de, una especie de falta de amor en el fondo, un egoísmo feroz. Jesús les lo estaría firmando. Sí. O si decía que no, se iba a poner, iban a decirle, pero entonces no estás de acuerdo con la ley de Estás Moisés. fuera de la ley. Por eso era una tentación tremenda. Totalmente. Y Cristo le responde diciéndoles, por la dureza del corazón de ustedes, les permitió Moisés repudiar a sus mujeres, pero al principio no era así. Y ahí es donde el Papa toma y de alguna manera nos invita a descansar. Vamos a ver, a descansar, a irnos y a reposar y pensar, ¿qué es ese principio? Cristo de alguna manera deja un poquito en cierta indiferencia lo que sucede en esa época, que es lo que con frecuencia hacemos mucho los seres humanos y que conviene hacerlo, poner una cierta indiferencia sobre algunos aspectos e irnos al principio. Nos invita a irnos al principio. Y ahí es donde aparece el Génesis, que con frecuencia lo hemos mencionado, porque en ese principio hay tantas cosas, tantas pistas de sentidos de vida. Génesis 1, 27, Génesis 2, 24. En el principio no era así. Voy a leer Génesis 1, 27, hermana. Creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó y los creó varón y hembra. Voy a leer Génesis 1:24. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y vendrán a ser los dos una sola carne. De alguna manera, Cristo nos está diciendo, la norma que hemos desarrollado atiende a la dureza del corazón de ustedes para ir trabajando ese corazón. Pero si nos remitimos al principio, ya es de cómo, como siempre nos da el ejemplo de salirnos de la tentación en la que nos vemos envueltos. Si nos remitimos al principio, eso no era así. No era este el plan de Dios. Repudio, separación, divorcio. No le van a hacer decir a Jesús sabiduría eterna lo que no es la verdad. Y Jesús, que junto con su Padre y el Espíritu Santo nos han creado, sabe muy bien que estamos hechos para un amor precioso, un amor total, un amor entero, un amor uno, único, eterno, que no se parece en nada pues a estos... ¿Cómo diría? Yo no me atrevo a pronunciar una palabra negativa, no quisiera. Yo tampoco quisiera. pero ¿sabes lo que quiero quisiera decir? Que si, por ejemplo, se comienza un amor incluso matrimonial sobre una base muy insuficiente, pues hay peligro de que se desmorone. No porque no sea sólido en sí, sino porque no le he puesto base, no le hemos construido cimientos. Pero está el proyecto de amor conyugal, que es una preciosidad, es lo que están desarrollando hoy día muchos matrimonios, es estudiar la teología del cuerpo. Y descubren muchos matrimonios, Asunción, que estaban en crisis y que estaban los mismos fundadores de esto, el mismo matrimonio de ellos, estaban a punto de separarse, aunque tenían mucha voluntad de estar unidos, pero algo no iba bien hasta que descubren la profundidad de esto. Es que estamos hechos para un amor tan grande, Asunción. Sí, y por eso implica separarse un poquito de la época, que es lo que hace Cristo. Sí, tomar distancia. Por la dureza de su corazón, tomar distancia. Por eso implica tomar una cierta distancia y un trabajo, pero cotidiano, de volver al principio. Sí, al plan de Dios. Los creó hombre
y mujer, y lo iremos desarrollando, qué significa eso. Y se fueron dando, pues, esos pasos, hermana. Veo que me observa la hora y me alegra porque quisiera como dejar esta idea. Una idea bien clarita. No, o sea, Al revés. La claridad de la oscuridad, no. No es fácil entrar en esos temas porque no es fácil separarse como de la época. Sin embargo, es una propuesta y un reto muy hermoso, porque uno va haciendo como su retrospectiva, un poquito de relato de su vida en su mente y dice, ay, ¿cómo me voy separando? Sí. ¿Cómo me voy separando para tocar delicadamente el principio? Podemos hacerlo con la gracia de Dios, y es lo que vamos a intentar en próximos programas sobre la teología del cuerpo. Gracias a todos por acompañarnos, a Raúl García desde el control. Y ya digo, los que deseen más información, sobre todo en plan práctico, pónganse en contacto con la web Proyecto Amor Conyugal, porque con toda su pureza están estudiando y poniendo en práctica a nivel matrimonial esta teología del cuerpo. Mil gracias, hermana.